Muy buenos días a todos. Queremos dar las gracias. Es un honor para nosotros contar hoy con la presencia del señor secretario de Educación Pública, don Esteban Moctezuma Barragán, quien es licenciado en Economía, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México y cuenta con estudios en Derecho. Estudió una maestría en Economía Política por la Universidad de Cambridge, Inglaterra, y un diplomado sobre Desarrollo Regional en Tokio, Japón. Es doctor honoris causa de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Autor de importantes obras sobre educación, globalización y administración pública. Ha ocupado los cargos de secretario de Gobernación y secretario de Desarrollo Social del gobierno mexicano, senador, secretario de Administración en el estado de Sinaloa, oficial mayor en la Secretaría de Programación y Presupuesto, oficial mayor y subsecretario de Educación Pública. Fue presidente de Compromiso Social por la Calidad y Equidad de la Educación y del Consejo Directivo del Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, el ILCE. Pues un currículum impresionante de una persona que ahora además le ha tocado, como secretario de Estado, enfrentar el más grande desafío al que nos hemos enfrentado con la pandemia por el coronavirus en materia de educación. Secretario, un honor para nosotros tenerlo. Sea bienvenido a su casa. Le cedo el uso de la palabra. Muchas gracias, José Antonio. Agradezco enormemente la invitación que me hace esta Universidad Panamericana para dar la visión en materia educativa en el entorno actual que vivimos en el país. Gracias, doctor José Antonio Lozano. Gracias, rector Santiago García. Yo quisiera comentar muy brevemente, para también dar espacio a algunas preguntas, que lo que ha venido sucediendo en todo el mundo en materia educativa es muy disímbolo. Hay países que mantuvieron las escuelas abiertas hasta el final, hay países que tuvieron que cerraron y volvieron a abrir. Hay países que, como México, le dimos la prioridad a la salud de todas nuestras niñas y niños, le dimos la prioridad a la salud de las maestras y los maestros, y fuimos el primer sector en salir a el distanciamiento social. Sin duda, y esto se ve en las curvas que nos han mostrado la Secretaría de Salud, esto evitó que la pandemia fuera todavía peor en nuestro país, porque salimos a tiempo y vamos a regresar hasta que el semáforo esté en verde. Esto quiere decir hasta que tengamos la certeza de que es seguro regresar. Todo esto se tomó como una decisión de salud para todas y todos nuestros niños y niñas, pero tomamos al mismo tiempo la decisión de no cerrar las clases. O sea, se cerró el inmueble, pero siguió el aprendizaje. Y desde que salimos el 23 de marzo, se inició la educación a distancia. Este esfuerzo de educación a distancia ha sido realmente muy retador, pues porque la Secretaría de Educación Pública no está, o me atrevo a decir, no estaba diseñada para poder enfrentar una demanda de este tipo. Lo primero que hicimos fue ver cómo lográbamos que tuviéramos equidad en el sistema de transmisión de los contenidos educativos. Y esto lo logramos mezclando todas las herramientas a nuestra disposición. En primer lugar, la televisión, ya que el 94% de las familias mexicanas cuentan con televisión. Una cosa muy importante es que los cables, las televisoras de cable, conocidas como cableras, se han sumado también a Aprende en Casa
Y curiosamente, en los lugares más alejados de México, donde no llega la televisión abierta, sí hay servicio de cable. Entonces, esto nos ha ayudado a llegar todavía a lugares más remotos. Lo segundo fue Internet. Según el INEGI, alrededor del 35% de los hogares mexicanos tenía computadora y tenía acceso a Internet. Sin embargo, la sorpresa de Aprende en Casa 1, que fue el cierre del ciclo 2019-2020, fue que tuvimos en una encuesta la evidencia de que el 70% de las niñas y de los niños habían estudiado por Internet sus clases. Y esto fue porque, aunque no tenían computadora, sí tenían celular. Y el 88% de niñas y niños que estudiaron a distancia por Internet lo hicieron por celular. Lo que también nos habla del celular como una herramienta educativa que puede ser muy útil para el magisterio. En tercer lugar, además de Internet, desplegamos un esfuerzo muy importante por la radio. Sobre todo en comunidades indígenas, la radio funciona muy bien. Hay muchos radios comunitarios y lo estamos transmitiendo en 22 diferentes lenguas indígenas, lo que también implica un esfuerzo sumamente importante. Y finalmente, en los lugares más apartados, a donde no llega señal alguna, lo hicimos a través de unos cuadernillos que acompañaban a los libros de texto gratuito, y CONAFE, con 32,000 voluntarios, entregó esos cuadernillos en comunidades remotas y va una vez por semana a checar cómo va el avance en el estudio de estos niños. ¿Qué es lo que ha pasado con este esfuerzo? En primer lugar, nos hemos dado cuenta de que tenemos un magisterio, de nuestras maestras y maestros, sumamente comprometidos. Han seguido el desarrollo académico de sus alumnas y alumnos de manera puntual. Les hablan por teléfono. En lugares donde no tienen teléfono les dejan tareas o recados en la entrada de la escuela, en la pared de la escuela. Los padres toman nota de lo que dicen los maestros y lo llevan a casa. Ha habido perifoneo para mandar mensajes en pueblos que tienen esa capacidad. Y en fin, pues ha habido 1000 formas de acercarse a sus alumnos y alumnas. Esto a nosotros nos llevó a hacer una encuesta en donde vimos que el 83% de las maestras y los maestros de México siguieron durante Aprende en Casa 1 a todas sus alumnas y alumnos regularmente. Entonces, un primer gran descubrimiento es sin duda la revalorización del magisterio mexicano, la apreciación de las madres y padres de familia sobre la importancia de saber pedagogía para mantener a un niño o a una niña sentado en clases, porque lo que en las familias ha sucedido es que las madres de familia y los padres de familia que están apoyando a sus hijos a aprender se dan cuenta de lo importante que es saber cómo manejar a una niña y a un niño para que realmente preste atención y esté focalizado todo el tiempo. Esto nos lleva a una segunda consideración. Primera, revalorización del magisterio. La segunda es el involucramiento de madres y padres de familia en la educación de sus hijos. Curiosamente, antes de que entrara a la Secretaría de Educación Pública, hice una gira por todo el país en unos foros educativos en donde tomamos pues el sentir de toda la sociedad sobre la educación y obviamente participaron muchas maestras y maestros.
Y una queja reiterada era que ya no había compromiso de mamás y papás en la educación de sus hijos. Que llegaban y se los dejaban en la escuela, les decían, ahí te dejo a mi hijo, por favor edúcamelo, porque yo estoy pues haciendo otras cosas muy importantes, mi trabajo, etc. Lo que sucedió con Aprende en Casa es que se restableció esta corresponsabilidad de madres y padres de familia en la educación de sus hijos, que es algo muy importante. Y yo aprovecho para felicitar sobre todo a las madres de familia que han hecho una tarea extraordinaria porque realmente se han sacrificado de una manera ejemplar para que sus hijas e hijos puedan mantenerse estudiando. Un tercer punto muy importante es que no se interrumpieron las clases, o sea, las clases siguieron y eso nos llevó a concluir satisfactoriamente el ciclo escolar 19-20. Un tema muy importante es que ahora que vino el examen de admisión para preparatoria, que lo presentaron obviamente alumnos que egresaron de tercero de secundaria, mandamos a hacer un estudio de los resultados del examen de ingreso a preparatoria y no tiene variaciones sobre los años anteriores. Digamos, es un dato duro que tenemos y nos da muchísimo gusto de que no se perdió aprendizaje y conocimiento de los alumnos de tercero de secundaria para concluir su ciclo escolar pasado, no obstante que 3 meses fueron a distancia. Otro tema muy importante es que el país entero se lanzó adelante hacia la era digital. Tuvimos alianzas con las empresas más grandes de Internet. En el caso concreto, por ejemplo, de Google, logramos conseguir 18 millones de cuentas gratuitas de correos electrónicos para niñas y niños para sus estudios. Esto, más lo que ya había de cuentas de nuestras alumnas y alumnos, habla pues de un enorme expansión de el trabajo digital en nuestra educación, tanto pública como privada. Por otra parte, hicimos webinars para capacitar al magisterio sobre herramientas digitales y la cifra que tenemos de participantes que concluyeron favorablemente su capacitación es de 1.200.000 maestras y maestros. Se dice fácil el número, pero estamos hablando literalmente de pues todo el magisterio activo, salvo los que realmente no tienen forma de conectarse. Entonces, eso nos lleva a que nuestro magisterio le entró de lleno a Internet. Y una cuestión también que es importante es que muchos de ellos, tanto alumnos como maestras y maestros, no entraban a Internet por miedo. Pensaban que era una herramienta complicada, difícil, que no era para ellos. Y ya se dieron cuenta que es muy fácil, ya se dieron cuenta que es amigable, ya se dieron cuenta que es muy sencillo. Y entonces tenemos un paso adelante que no hubiéramos tenido de ninguna otra forma en educación digital. Otro tema muy importante es que hay un apoyo generalizado a la educación en México. Tuvimos que emplear a todas las televisoras del país. Se hizo convenio con las 4 más grandes televisoras, pero también con alrededor de 36 televisoras en los estados de la República, con estaciones de radio públicas y privadas, y se hizo una enorme red con las cableras para poder dar el servicio al mayor número de niñas y niños posibles. Y aquí hemos visto una actitud muy generosa, la mayoría de ellos lo hacen pro bono,
Los únicos que han cobrado algo ha sido costos realmente, algo que no tiene realmente significado frente al enorme esfuerzo que están haciendo. Los partidos políticos tuvieron que ceder sus tiempos para que la señal fuera totalmente limpia, y los 7 partidos políticos más el INE cedieron sus tiempos. Hemos mantenido una relación estrecha con todos los gobernadores, con los 32 gobernadoras y gobernadores, de manera que en la última CONAGO todos firmaron un compromiso por la educación a distancia. Fue un acuerdo consensuado con todos, de manera que la educación realmente ha unido al país para que todos tengamos el fin de salvar y mantener el aprendizaje de nuestras niñas y niños. Todos estos aprendizajes, todos estos efectos, yo les llamo colaterales a la educación a distancia, creo que son sumamente positivos y que nos están ayudando a salir adelante. No sabemos cuándo vamos a regresar a clases presenciales. El estado que va más adelante de todos es Campeche, y después de Campeche le sigue Chiapas, y es probable que en esos estados se pase a semáforo verde en unos 15 días, que sería entonces cuando por estado podrían los estados iniciar ya sus clases presenciales. Y las clases presenciales tendrían también una innovación. Primero, las primeras semanas, 3 semanas, serían de evaluación diagnóstica. Queremos que las maestras y los maestros hablen, evalúen y chequen a cada niña, cada niño, cada joven para ver qué es lo que trae del aislamiento, tanto desde el punto de vista académico como desde el punto de vista socioemocional. Porque pues habrá personas que tuvieron todas las facilidades para estudiar, que en su casa les dieron un espacio, que tenían su computadora o su televisión, un escritorio, sus libros de texto gratuito, que podían trabajar sin ningún tipo de obstáculos, y que incluso van a llegar sabiendo más, porque otra de las cosas que ha sucedido es que se ha impulsado mucho el autodidactismo. Hay muchísimas alumnas y alumnos que le dicen a sus maestras y maestros que quieren aprender más de lo que trae los aprendizajes esperados de cada lección. Entonces, pero hay muchos otros que tendrán también un rezago, porque en su casa había violencia intrafamiliar, porque no tenían los elementos, porque eran muchos de familia y entonces entre ellos no se coordinaban bien para estudiar, sino que se estorbaban. Entonces, hay que tener un diagnóstico personalizado de cada niña y cada niño, de cada joven, para poder iniciar el curso presencial y que las maestras y los maestros puedan trabajar entonces de una manera pues mucho más efectiva. También vamos a entrar en grupos por el 50%. El lunes va a ir el 50% del grupo, el martes el otro 50%, el miércoles los que van el lunes, el jueves los que van el martes, y el viernes los que considere la maestra o el maestro que requieren mayor atención porque no tuvieron las condiciones para estudiar más en el aislamiento. Esto tiene un doble efecto. Uno es el efecto, llamémoslo así, sanitario, en el sentido de que hay sana distancia. Y dos, el efecto académico de que van a tener una atención personalizada por parte de sus docentes. El uso del cubrebocas va a ser obligatorio. Eso es algo muy importante. Todas las medidas de sanidad en términos de lavado de manos y el cuidado de la higiene va a ser muy importante. Va a haber 3 filtros. Uno va a ser familiar, otro va a ser al entrar a la escuela y otro va a ser en el salón. Y vamos a ser muy estrictos de que
En el caso de que se presente un solo contagio en una escuela, toda la escuela se va a cerrar. Porque lo peor que nos puede pasar es que haya un rebrote. Israel llevaba un manejo de la pandemia ejemplar para todo el mundo, abrió las escuelas antes de tiempo y triplicó los contagios en muy poco tiempo y tuvo que volver a cerrar. De hecho, ahorita está cerrado, no solo las escuelas, toda la actividad en el país. Nadie está contento con esto. Obviamente ha sido un problema mayúsculo que ha parado de cabeza al mundo, pero creo que todos coincidimos en que lo más importante es el cuidado de la salud y evitar, pues, no solo enfermedades, sino muertes que son evitables. Después al regresar a clases, vamos a tener dos nuevas contenidos y asignaturas muy importantes. Uno es el que llamamos vida saludable, en donde se va a hablar mucho de nutrición, de ejercicio, de salud emocional y de higiene y limpieza, precisamente para evitar que este tipo de pandemias peguen tan fuerte a la población. Lo que podemos hacer, además de las medidas sanitarias como seres humanos ante este tipo de amenazas, es tener un sistema inmune fuerte. Y queremos que todas nuestras niñas y niños sepan cómo tener un sistema inmune fuerte, con una buena nutrición, con mucho ejercicio, con una mente sana, porque para tener cuerpo sano también hay que tener mente sana. Y el otro, los grandes contenidos que tenemos es todo lo de formación cívica y ética. Vamos a tener un esfuerzo muy grande de formación en valores, de formación en civismo, en ética, que consideramos que es muy importante. Enseñarles a las niñas y a los niños cuáles son sus derechos, también cuáles son sus obligaciones, qué significan las consecuencias de los actos que uno tiene, el buen uso de la libertad. En fin, creo yo que son contenidos que nos van a ayudar mucho como sociedad para tener una sociedad armónica y con valores. De manera muy apretada es lo que les puedo comentar y si ustedes gustan, con todo gusto les pasamos a un periodo de preguntas y respuestas. Secretario, muchas gracias. Sin duda es un panorama, si bien apretado, es una explicación de un reto mayúsculo, esto que muchos llaman un cisne negro, alguien que nada se esperaba y de repente ahí es una realidad que tenemos en el mundo, pero particularmente en el mundo de la educación. El modo como ha venido respondiendo la autoridad ha sido pues realmente impresionante. Y tenemos, secretario, muchas preguntas. Es imposible, desde luego, leerlas todas. Son decenas de preguntas las que nos han llegado por distintos medios. Voy a procurar tomar algunas, resumirlas e írselas preguntando dos o tres de manera muy puntual para que usted las pueda tomar y responderle al público. Una primera pregunta es, ¿cómo ha evaluado la Secretaría, cómo han evaluado en general la adaptación que han tenido tanto los docentes, los profesores, como los alumnos? Usted comentaba que hubo un examen de inicio de preparatoria que parece ser que los resultados no tuvieron variación con el año anterior. ¿Cómo ha notado esto en promedio en el país? ¿Realmente hemos podido mantener en condiciones nuestro sistema educativo? Una vez que regresemos, ¿cómo nos veremos? ¿Tendremos algún rezago o continuaremos más o menos en las condiciones normales que teníamos antes de salir a la pandemia? Bueno,
Sin duda, la adaptación ha sido extraordinaria. Yo estoy sorprendido de cómo nuestras maestras y maestros han logrado tomar este problema y transformarlo en propuestas. Cuando uno empieza a revisar cómo están dando sus clases, cómo cambian su casa y la vuelven un salón de clases para que incluso la escenografía esté, digamos, acorde, cómo tratan de volver lúdico todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Creo que la adaptación ha sido muy buena de parte de maestras y maestros. La adaptación de padres y madres de familia, pues también ha sido ejemplar. Yo no me canso de felicitar sobre todo a las madres de familia que se les vino también el mundo encima al tener que convertirse en tutoras y maestras. Lo que queda claro es que la maestra y el maestro son insustituibles, o sea que tenemos que reconocer que la labor docente, la labor pedagógica es algo sumamente importante. Por otra parte, los resultados de este examen de preparatoria nos estimulan mucho. Hemos tenido también un proceso en donde hubo una evaluación de fin de curso, en donde los resultados fueron en general favorables. No tomamos la decisión como otros países de que pasaran todas y todos los alumnos. Pasar a todas y todos los alumnos va en contra de quien más se esfuerza, pero sí de ser flexibles, de comprender que hay una situación extraordinaria y por lo mismo de ver las cosas también con, dependiendo de cada una de las niñas y de los niños. Por eso nos interesa tanto la atención personalizada. Ahora, cuando regresemos a clases presenciales, no podemos regresar a la normalidad anterior. Todo esto nos está obligando a repensar el sistema educativo. El impulso en materia digital no lo podemos hacer a un lado. Máxime que lo que hemos, digamos, el señor presidente nos ha dicho que en 2 años vamos a tener a todas las escuelas ya con conectividad, a todos los hospitales y a todas las plazas públicas, gratuito. Eso entonces nos va a dar un piso parejo en materia educativa que no tenemos. El COVID yo a veces lo veo como un espejo en donde se ve cada persona y se ve cada familia, se ve cada comunidad, se ve cada país. Y en ese espejo se reflejan muchas veces las cosas buenas, los valores, lo que se ha construido a lo largo de la vida, pero también los problemas, los retos, las carencias, las desigualdades. Y así se nos puso en el sistema educativo el espejo. Hizo evidente que la educación más pobre en México se le da a los más pobres. Y para mí la herramienta más clara para empezar realmente a darles una educación mucho más equitativa a todas las poblaciones del país es sin duda el Internet, porque ahí desde cualquier punto del territorio, por aislado que esté, se pueden comunicar con cualquier otro punto del mundo, donde quiera que esté. Entonces, eso es muy importante. Ahora, siempre que se habla de educación a distancia y de educación con herramientas digitales, lo primero que ha hecho la Secretaría de Educación Pública es pensar en el hardware, pensar en las computadoras, pensar en las tablets y no pensar en los contenidos. La pandemia nos ha obligado a generar contenidos. Tenemos de aquí al 17 de diciembre, que es el último día de clases de este año, tenemos que producir 4.550 programas de televisión y pues todos los contenidos de las plataformas digitales. Y es algo que la SEP no hacía. Entonces a la SEP le ha salido un nuevo músculo, que es precisamente, creo yo, algo muy importante. Y cuando tengamos la conectividad, también vamos a tener contenidos.
y contenidos cada vez mejores. Entonces creo yo que no podemos regresar a lo anterior. Tenemos que regresar pensando muy seriamente en todo el modelo educativo, pensando muy seriamente en el modelo mixto y pensando en que todo este problema de pandemia no fue una mala tarde, sino que es algo que nos puede amenazar en cualquier momento de nuevo y tenemos que regresar a lo que aprendimos en esta pandemia. Sin obviar pues que buena parte de la pandemia ha reflejado en ese espejo nuestro maltrato al medio ambiente, nuestro maltrato como sociedad entre nosotros, las carencias de valores de una educación cívica y ética, en nuestra mala nutrición. Somos el país más obeso del mundo en población infantil y nos disputamos con Estados Unidos el primer lugar en población adulta. La falta de ejercicio. Entonces, si queremos mente sana, pues necesitamos cuerpo sano, y si queremos una sociedad sana, necesitamos un corazón sano también, porque necesitamos generar mejores sentimientos. Todo esto va a ser la gran discusión, obviamente, al regresar, y sin duda vamos a tener que repensar la educación y dar un salto cualitativo adelante. No cabe duda, secretario, que esto ha implicado una revolución total en la educación. Como usted lo dice, no solamente por lo que se ve es un problema de los medios para hacer llegar conocimientos a los alumnos, sino de los contenidos mismos. El concepto de educación, ya no solo como transmisión de conocimientos, sino como formación de la inteligencia emocional, de las actitudes, de los valores. Yo creo que esto, secretario, independientemente del problema que ha significado, pues también ha sido una oportunidad de mejora para todos, me parece, dolorosa, difícil, pero así es como se ha asumido. Y la verdad de las cosas es que estamos, muchas instituciones, se lo puedo decir, conocimiento de varias, totalmente comprometidas con nuestro país, con seguir también en este sentido con la Secretaría, pudiendo lograr que la población que tenemos no solamente continúe con la calidad académica que ha tenido, con sus contenidos, sino que inclusive en las condiciones, aunque pudieran perdurar por más tiempo, podamos inclusive mejorarlo. La verdad no sabe cómo le agradecemos. Sé que tiene una agenda picada y sé que estamos a punto de terminar. Secretario, no sé si usted quisiera dar algún mensaje final, algún comentario final para el público y podernos despedir de usted. Con todo gusto. Bueno, en primer lugar, mi agradecimiento por permitirme hablar con esta comunidad de la Universidad Panamericana. También nuestro agradecimiento por su participación en la Ley General de Educación Superior. Tenemos ya en el Congreso una nueva ley de educación superior. La construimos buscando consensos de todos los mexicanos, de las instituciones de educación superior públicas y privadas. Por cierto, es la primera ley que reconoce abiertamente la contribución de las universidades privadas a la educación en general de nuestro país. Eso es algo también muy importante. Y en el Parlamento Abierto, sé que han estado ustedes participando directamente, y creo que vamos a tener un instrumento mucho mejor para impulsar la educación superior en México. Lo que estamos buscando es un sistema educativo que esté totalmente integrado desde la educación inicial hasta la educación superior, y que nos empecemos a responder preguntas que siempre nos hemos hecho, pero para tener una mejora en educación superior necesitamos quizás que haya mayor lactancia materna al principio de la vida. Entonces tenemos que hacer esas conexiones que a veces no se dan porque los niveles educativos no se hablan entre sí.
Con esta nueva ley lo que estamos buscando es tener un sistema completo que nos permita que la educación sea todo el trayecto, pero no nada más el trayecto escolarizado, sino que también posterior a haber dejado la universidad en un aprendizaje permanente, porque así es como se nos va a presentar el aprendizaje en el mundo. Y otra de las cosas que mencionamos hace un momento del autodidactismo, creo que también es algo muy importante. Necesitamos seguir insistiendo en que nuestras niñas, niños y jóvenes estudien, se interesen y trabajen en las cosas que les llamen la atención, que sean su vocación, que sean su sueño, que sean su búsqueda, que no seamos tan rígidos de que lo único que vale es el plan y programa, sino que también se puede expandir el conocimiento con los intereses de cada persona. Creo que esto es algo también muy importante que va a ser parte de nuestras futuras. Pero pues muchas gracias. Creo que la pandemia ha sido para todos un tema muy difícil, que todavía sigue siendo un tema muy difícil porque estamos inmersos en ella y nos preocupa muchísimo Europa, que hay un rebrote allá importante. Pero también creo que debemos de ver las cosas positivas que podemos sacar de ella, no solo las negativas, porque sin duda, pues como todo el mundo sabe, y dicen los chinos, los problemas también son oportunidades. Veamos la oportunidad de aprender lo más que podamos de este esfuerzo que nos pone la vida adelante a todos. Muchísimas gracias, secretario. Gracias por habernos acompañado. Y a la universidad también agradezco que nos acompañaron aquí en pantalla la vicerrectora general, la doctora Fernanda Yergo, el director general del IPAD, el doctor Rafael Gómez Nava, y el doctor Santiago García, rector del Campus México de la universidad. A todos, muchas gracias por su atención. Y secretario, le apreciamos muchísimo esta visita que con mucha ilusión esperábamos en la Panamericana. Gracias a todos y un saludo de corazón para despedirnos. Igualmente. Muchas gracias, secretario. Igualmente. Muchas gracias.